A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio. Poco después de que este servidor había nacido de nuevo, por la simple aceptación de lo que la Biblia declaraba, encontró un nuevo énfasis en sus contactos con verdaderos cristianos. Este nuevo énfasis era la exaltación dada al nombre del Señor Jesucristo, en contraste a ese de Jehová, tan a menudo enfatizado por los testigos de Jehová. La pregunta que confrontó este servidor fue: ¿cuál posición era la correcta? ¿Por qué el énfasis sobre Jesucristo? La respuesta fue encontrada en el Nuevo Testamento. El mensaje predicado por los cristianos creyentes durante el primer siglo está registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles. La iglesia llevando a cabo la comisión que había recibido de nuestro Señor Jesucristo: predicar el Evangelio por todo el mundo. Sin excepción, el mensaje de salvación de la iglesia primitiva se centró en el tema de la persona y obra de Jesucristo, su muerte y su resurrección. La Biblia testifica que somos testigos de Jesucristo. El Salvador habló para sí mismo antes de su ascensión y dijo, y leo esta porción en la versión de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes, y serán testigos de mí, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria, y hasta la parte más distante de la tierra. La versión de los Testigos de Jehová dice, y serán testigos de mí. Y este revela que el mensaje de la iglesia primitiva debía ser el sencillo mensaje de quién era Jesús y lo que había hecho. Un estudio adicional de Hechos de los Apóstoles muestra que, excepto por las citas del Antiguo Testamento, el nombre en el cual la obra del ministerio fue llevado a cabo fue en el nombre de Jesucristo. Richard Rackham escribió: para los judíos, la revelación de Dios estaba resumida en el nombre. Eso es, el nombre divino de Yahvé o de Jehová, el cual no podía ser pronunciado. Pero en los Hechos de los Apóstoles, el nombre es siempre ese de Jesucristo. Los cristianos invocaban su nombre, y su nombre era llevado por ellos. Una explicación adicional, el señor Richard Rachman declaró: el Israel del pasado había sido separado del mundo por el nombre de Jehová. Ellos eran el pueblo que invocaban el nombre del Señor y sobre quienes era llamado su nombre. Pero el nombre divino que lleva la nueva secta es el nombre del Señor Jesucristo. En este nombre ellos fueron bautizados. En este ellos viven y hablan y obran. Por este ellos sufren. Por lo tanto, ellos eran conocidos por este nombre. Ellos eran el pueblo que invocaba el nombre del Señor Jesús
y sobre quienes su nombre es invocado. Y cuando al fin un nombre distintivo tuvo que ser inventado para el nuevo cuerpo, fue tomado de este nombre, y ellos fueron llamados cristianos. Sin embargo, los judíos no pudieron reconocer un nombre que implicara la verdad de esta fe. De esta manera, ellos llamaron a sus discípulos con menosprecio nazarenos o galileos. Para seguir en las pisadas de los testigos cristianos de la Biblia, entonces un individuo o un grupo debe ser testigo de Jesucristo. Un testigo de su muerte sacrificial, de su sepultura y gloriosa resurrección. A través de solo este mensaje es proclamado que no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado entre los hombres mediante el cual tengamos que ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Aquellos que rechazan el testimonio de Jesucristo durante su ministerio terrenal no se colocarán a sí mismos bajo el único nombre de salvación en Hechos 4:12 y bajo la comisión de Hechos 1:8 y permanecer como testigo de Jehová. En su tratado Los Testigos de Jehová en los siglos I y XX, Philip Elliot presentó paralelos entre los testigos de Jehová de los días de Jesús y los modernos testigos de Jehová. Los testigos de Jehová del siglo XX y XXI están en la misma posición de incredulidad como los judíos rechazadores del Nuevo Testamento. Niegan la deidad y la resurrección corporal de Cristo y se oponen a la iglesia de Cristo. Al hacerlo así, rechazan la obra del Espíritu Santo dentro de cada creyente. El señor Elliot concluyó: ellos están exactamente en tanta oscuridad como lo estuvieron los testigos de Jehová del primer siglo. Walter Sturman también vio la fuerza del énfasis judaísta del Antiguo Testamento del grupo y observó: casi en todas partes, ellos subordinan al cristiano y los temas del Nuevo Testamento a aquellos del judaísmo y del Antiguo Testamento. Uno se pregunta algunas veces si Jehová simplemente no pudiera prescindir de su principal oficial ejecutivo, Jesucristo. Ellos, por supuesto, lo niegan vigorosamente, pero a juicio de este escritor, los testigos son correctamente considerados más como una alteración del judaísmo conservador apocalíptico que de una variante del cristianismo. Que Sturman estaba en lo correcto es ilustrado por un ex testigo de Jehová, quien escribió a Christianity Today. Fui levantado bautista, pero a mis 10 años me asocié con los testigos de Jehová. Mientras mantenía un gran respeto por su conocimiento fundamental de los textos bíblicos y de la moralidad, mis 6 años con ellos me dejaron en una escasez espiritual. ¿Por qué? Nada de Cristo. Cuán maravilloso es leer y escuchar acerca de Cristo de nuevo. Uno aprende mucho acerca de la historia de la antigua Israel por parte de ellos, pero muy poco acerca de Cristo. En adición a las referencias que ya he citado, el nombre de Jesucristo como el objeto de la fe está difundido en la Biblia. Aquellos que son salvos o van a recibir la salvación deben creer en su nombre. Los cristianos son bautizados en el nombre de Cristo. Los cristianos sufren en el nombre de Cristo. Los cristianos se reúnen conjuntamente en el nombre de Jesucristo. Toda criatura rinde homenaje a Jesucristo
Pablo en Filipenses 2:10 dice, y en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Es dada la instrucción en Colosenses 3:17, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Finalmente, es en el nombre de Jesús que los cristianos han sido limpiados, santificados y justificados. Primera de Corintios 6:11. Todo verdadero cristiano ha confesado que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:11. Los requerimientos para la salvación están claramente declarados por Pablo en Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Teniendo muy bien en cuenta lo que Jesús dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Puesto que es gracias al bautismo que nuestros pecados son perdonados, Hechos 2:38, por medio de éste somos salvos. Pedro dijo en Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Al principio de esta exposición, este servidor declaró que había nacido de nuevo. También puede dar testimonio para el conocimiento de que tienen vida eterna. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la palabra de Dios, aceptada y creída sin tradición sectaria o de la luz progresiva organizacional. Dos preguntas deben ser consideradas. ¿Quién debe nacer de nuevo? ¿Puede uno saber que tiene vida eterna? La respuesta a estas preguntas serán breves. Citando de Primera de Juan capítulo 5 verso 1 al 5 en la traducción del Nuevo Mundo, dice el texto: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que hizo nacer, ama al que ha nacido de ese. En esto adquirimos conocimiento de que estamos amando a los hijos de Dios, cuando estamos amando a Dios y cumpliendo sus mandamientos. Pues esto es lo que el amor de Dios significa: que observemos sus mandamientos, y sin embargo, sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que tiene fe en que Jesús es el Hijo de Dios? Querido oyente, ¿puede contestar sí a las siguientes preguntas? ¿Cree que Jesús es el Cristo? ¿Cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si las respuestas son sí, debe aceptar el testimonio de que también debe nacer de Dios. Es una interpretación arbitraria la que robará de la experiencia del nuevo nacimiento a todos los que se convertirán en cristianos. No obstante, la sociedad de la torre del vigía, la sociedad de la atalaya, ha quitado estos versículos y otros del testigo promedio de quien es dicho que es miembro de la gran multitud que vivirá en la tierra. Otro pasaje a ser examinado. Juan capítulo 3, verso 3 al 7, menciona la experiencia del nuevo nacimiento varias veces. El versículo 3, en la traducción del Nuevo Mundo, se lee en parte: muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El versículo 5 indica que ver el reino de Dios significa entrar a éste. Los testigos afirman que solamente la clase celestial, los 144,000, son los únicos que pueden formar o entrar al reino.
Los hombres fieles del pasado, tales como Abel, Abraham, Isaac y Jacob y los profetas, acorde a los testigos, no están en el reino de Dios, sino que serán representantes de Dios sobre la tierra y súbditos bajo el reino. Esta posición no está en concordancia con lo que la Biblia demanda en Lucas capítulo 13, versos 28 y 29, donde dice: Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Mateo capítulo 8, versos 11 y 12, es un pasaje paralelo, el cual sustituye reino de los cielos por reino de Dios. La aceptación de estos dos pasajes refuta el entendimiento de los testigos de quienes deben estar en el reino de Dios. Por tanto, cuando Jesús dijo: os es necesario nacer de nuevo, Juan 3:7, para entrar en el reino de Dios, significa que todos deben nacer de nuevo, sin excepción. ¿Puede uno saber que tiene vida eterna? Querido oyente, lo quiero referir a la traducción del Nuevo Mundo una vez más. En Primera de Juan, capítulo 5, versos 9 al 13, donde dice: si recibimos el testimonio que los hombres dan, el testimonio de Dios, el testimonio que Dios da, es mayor. Porque este es el testimonio que Dios da: el hecho de que Él ha dado testimonio respecto a su Hijo. La persona que pone su fe en el Hijo de Dios tiene el testimonio dado en su propio caso. La persona que no tiene fe en Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha puesto su fe en el testimonio dado, el cual Dios como testigo ha dado respecto a su Hijo, y este es el testimonio dado, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene esta vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene esta vida. Les escribo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna. Ustedes, los que ponen su fe en el nombre del Hijo de Dios. Cada persona honesta que desea agradar a Dios es urgida a examinar lo que está declarado en el pasaje anterior. Querido oyente, permítase contestar las siguientes preguntas directamente de la Biblia, sin responsabilidad de interpretaciones de afuera. ¿Cómo hace uno a Dios mentiroso? ¿Cuál es el testimonio con respecto a Jesucristo? ¿Cómo recibe uno vida eterna? ¿Puede uno saber que tiene ahora mismo vida eterna? ¿Acepta usted el testimonio de Dios? ¿Acepta usted el testimonio de Jesucristo en Juan 6:47? Muy verdaderamente les dijo: el que cree tiene vida eterna. ¿Puede usted, querido oyente, decir: yo he nacido de nuevo, sé que tengo vida eterna? Dios puede darle esa seguridad. Una palabra final. Aunque nunca fue indicado en el libro, en alguna otra parte, este servidor cree profundamente que el regreso de Cristo está cerca. También acepta las palabras del Señor en Mateo 24:36, donde dijo: del día y la hora nadie sabe. La segunda venida de Cristo es, como dice Tito capítulo 2, verso 13, es la esperanza bienaventurada de todos los cristianos. La forma de estar listos para su venida no es por medio de establecer fechas o por unirse a una organización, especialmente una que urge a la membresía con estas palabras: por tanto, tomen pasos rápidamente para trabajar por la supervivencia y para la vida eterna en el nuevo orden de Dios. La salvación es algo que Dios ofrece sobre la base de un reconocimiento de que uno es pecador,
Romanos 3:23. Un reconocimiento de que Cristo murió para suplir la necesidad del pecador. Juan 3:16. El arrepentimiento del pecado y creer en Cristo. La confesión de Jesús como el Hijo de Dios. Romanos 10:9 y 10. Y la sepultura en agua para el perdón de los pecados. Romanos capítulo 6, versos 3 al 4. Una persona que verdaderamente reconozca a Cristo como Salvador y Señor y que le obedezca, como dice en Hebreos 5:9, cumpliendo los requisitos establecidos por Él, puede empezar y terminar cada día con las palabras registradas en Apocalipsis 22:20. Sí, ven, Señor Jesús. Por eso, soy testigo de Jesucristo y no testigo de Jehová. A ti